Buenas tardes, saludos, bienvenidos nuevamente a su programa de Todo para Todos. Cerrando hoy el programa 30 que se nos hizo más largo de lo esperado, pero son cosas que pasan cuando uno trata de explicar lo más que puede sobre la verdad de las cosas, y más aún si se aplica filosofía, historia y ese tipo de cuestiones, eh, epistemología sobre todo, para poder enseñar o mostrarle a la gente los argumentos en los que uno se basa para tener nuestra propia retórica, nuestro propio razonamiento. Entonces, bueno, en este programa número 30, ya cerrando esta serie, este programa sobre las escrituras como metáfora y analogía, hoy vamos a estar hablando en esta parte sobre la manipulación al servicio del poder fáctico. Para empezar, ¿qué es el poder fáctico? Aquel que está oculto y que está de plano ejerciendo el poder. ¿Ok? En este caso el poder, ¿no? Hay muchas otras cosas fácticas. Recordando lo que habíamos entonces hablado en el programa de ayer, la manipulación de las personas y los pueblos enteros se ejerce a través de un sistema completo de dominación diseñado y perfeccionado a lo largo de toda la historia, de todos los tiempos, desde el principio de la historia. Realmente se ha utilizado, de hecho la historia es parte de ese mismo sistema. Me imagino que inicialmente se creó para narrar cosas que habían sucedido, pero después comenzó a ser utilizado en pro de estos poderes fácticos, como las colonias, los colonizadores y todo esto. Entonces así se introduce en el sistema los medios de comunicación. Actualmente son los televisión y las redes sociales, pero antiguamente eran la imprenta, los libros y toda esta cuestión. Las ideologías políticas, se coloca las religiones, las redes sociales, la educación, la historia, la cultura y cualquier otra cosa que aglutine el pensamiento de cierta cantidad de personas, sobre todo las que están débiles culturalmente. Y el mismo sistema, como incluye la educación, debilita automáticamente las personas, y decíamos en el programa pasado, por eso que estamos hablando de la idiotización de la sociedad, de las personas. Ahorita estaba viendo un programa de esto, un short, por cierto, o un reel, de esto de pensamiento, y hablaban de cómo comparaban lo que se hablaba en los medios de comunicación la generación pasada, en la época mía, y lo que hablan actualmente los jóvenes, y decían, bueno, están idiotizados. Pues. Y bueno, lamentablemente la juventud piensa que por su conocimiento tecnológico ellos tienen más capacidad, están más capacitados, e incluso llegan a menospreciar a los adultos, sobre todo los adultos mayores, porque creen que se la saben todas. Pues. Como decía el sabio, los jóvenes creen que los adultos somos idiotas, y los adultos sabemos que los jóvenes lo son. Ellos creen, pero nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que ellos son. Entonces, bueno, la manipulación forma parte de todo este entramado, donde entra o donde se incluyen las ideologías y las religiones, que es el tema que estamos concentrados en tratar de dilucidar para después entrar en los demás temas como la educación, la historia, la cultura, las tradiciones, que son parte de la cultura, y todo este sistema para que ustedes se den cuenta de cómo funciona. Fíjense, un simple caso. Yo les decía antes ayer que aquí están en Venezuela muy empeñados en aquello de hacer patrimonio de la humanidad, los diablos de Yare, la no sé qué, y esto, aquello, el canto de no sé dónde, y patrimonio de la humanidad porque son actos culturales y tradicionales, pero yo no les veo ni nada de culturales y de tradicionales, bueno, culturales y tradicionales actuales, pero ya sin cultura y sin tradición propia, ¿ok? Sino que es una mezcolanza de las otras culturas y tradiciones, eliminando la originaria. Y ahí es donde está el problema. La verdadera cultura venezolana está en los indígenas, al igual que en Bolivia, al igual que en todos estos países, que en Sudáfrica, al igual que en China.
Como decía mi padre era alemán de origen, se nacionalizó y adoraba a este país más que nadie, a Venezuela. De hecho, él peleaba mucho con los venezolanos que hablaban mal de su propio país y él no entendía, nunca entendió eso, nunca entendió cómo el venezolano hablaba mal de su patria, el latino en general, incluso diplomáticos que van al exterior a hacer, como mi madre era diplomática, él conoció en algunas reuniones algunos diplomáticos y conoció a un embajador venezolano que en una reunión estaba hablando mal de Venezuela y él se paró y le dijo, pero bueno, tú no estás representando ese país, lo que le estás tirando es miércoles, para no decir la palabra. Entonces, él nunca entendía esto y es cuestión cultural que está grabado en la mente, el sentido de inferioridad, culturalmente inferiores, económicamente inferiores, y resulta que los países ricos son los que tienen los recursos naturales, o sea, nosotros, no los que tienen la industria. Si la industria sin los recursos naturales no hace nada, absolutamente nada. Entonces, eh, vean que todo este cuento no es un cuento hecho por mí. Fíjense que como las medios y las redes sociales y las religiones y las ideologías la han utilizado los norteamericanos con Hollywood, por ejemplo, y el sueño americano. ¿Ok? Hollywood con las películas de la grandeza del el soldado Ryan y el no sé qué, y que ellos acabaron con los alemanes, con los nazis. No, fueron los rusos, vamos a estar claros. Y no tanto los rusos, fue el compendio de todo lo que sucedió, pero los rusos fueron los que le dieron el jaque mate. Y es una estupidez ahora tratar de evitar la historia, de cambiar la historia. Es lo que les estoy diciendo. La historia la escriben los fuertes y ellos escribieron que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los norteamericanos y no los rusos. Pero la cerraron los rusos, señores, la ganaron los rusos, no los norteamericanos. Y ustedes llegaron a los últimos años, los 4 años, perdón, anteriores. Ustedes me parecían ahí porque ustedes estaban era, jugando el doble bando. ¿Quién financiaba a los nazis? Hugo Boss era el que les hacía los uniformes a la SS y a todo esto. Eh, Henry Ford, todos ellos financiaban a los nazis. Entonces, es un absurdo, visto desde el punto de vista de la lógica, tratar de tergiversar la historia, pero es lo que se utiliza para el sistema fáctico, ¿no? Eh, Esto lo han hecho por más de 2 décadas, por ejemplo, contra los venezolanos, donde se le ha atacado al gobierno y yo lo estaba explicando en el programa de ayer y en el de anteayer, y no es solamente el ataque como tal, es cuestión de que se imprima en los medios y las redes y eso quede el tangible. Entonces usted se mete en cualquier sitio ahorita y pone Maduro, Nicolás Maduro, y le va a parecer que es narcotraficante, terrorista, no sé qué. Usted nunca no va a conseguir allí, o muy por debajo, muy abajo, de lo que donde generalmente nos llega un investigador o un investigador de esos superficiales, que es lo que es en la regla general, o un estudiante, y donde diga que es un presidente electo democráticamente. Eso no lo va a conseguir en las redes sociales. Entonces, cuando usted vaya en historia dentro de 100 años a averiguar quién era Nicolás Maduro, le va a decir que era un dictador y que es culpa del socialismo o del comunismo o de todo esto, o del progresismo. Entonces, esto lo han hecho los norteamericanos por décadas, lo han hecho en Venezuela desde hace tiempo, y en esto que llamamos guerra cognitiva, ¿no? Ojo. Y lo hicieron igualmente los del ISIS para captar europeos para que fueran a Medio Oriente, como les estaba hablando de lo mismo que pasa con el Estado de Israel, que son los colonos israelíes que están en Gaza, que están masacrando en Gaza. Ayer se estaban metiendo en la capital de Gaza, o sea, terminando de tomar todo el territorio. No son israelíes, son europeos convertidos al judaísmo, pero no son israelíes reales. Simplemente los nacionalizan y dicen nacionalidad Israel. Ay, sí, ese es Israel. No, el israelí lo tiene en la sangre, ¿ok? Y esos europeos no lo traen en la sangre. Y igual hicieron con el ISIS, que entonces convencían por medio de las redes sociales, con una gran vida, la utopía del paraíso y todo esto, a algunos europeos incautos que se fueron hacia allá. Y uno de los líderes de este tipo de grupo
que quemaba gente viva, decapitaba gente, acababan con ciudades enteras históricas de más de 5.000 años, como lo fue la ciudad rosada de Siria. Este señor entonces ahora actualmente gobierna en Siria, decapitando ahora católicos impunemente sin que los poderosos digan nada, sino todo lo opuesto. Le quitaron todo aquello de que era terrorista y ahora es el gran presidente porque usa corbata, flux y corbata, y les entregó parte de las riquezas que antes no tenían a estos poderes. Así funciona. Entonces, en Ucrania están haciendo más o menos lo propio. Fíjense que consiguieron aparentemente en México a unos muchachos secuestrados que habían ido para allá porque les habían ofrecido un dinero, no sé qué, cuestión y todo esto, y era para llevarlos al frente de batalla de Ucrania. Esto es algo hecho por Zelensky para que esos muchachos al tirarlos al frente tienen que pelear para sobrevivir y terminan lamentablemente la mayoría muertos. Entonces, fíjense que ayer se hablaba de más de 1.700.000 jóvenes ucranianos muertos, solamente los ucranianos. No estamos hablando de todos estos muchachos que les dicen mercenarios y muchos han sido engañados, muchos aparentemente desde México los llevaban a la fuerza. Entonces, este señor Zelensky, además de llevarse a la gente, a estos mercenarios que los convence, los embauca, también proscribió las religiones como el catolicismo y el islam o incluso la ortodoxia rusa, para imponer una religión que este y sus acólitos intentan imponer, que es una especie de mezcla judeo-evangélica muy similar a lo que es los evangélicos que tenemos acá en Latinoamérica actualmente y en ¿cómo se llama? Y en África. Pero me imagino que le va a dar el estilo anglo. ¿Okay? Recuerden que Estados Unidos es el otro país que tiene evangélicos de este tipo y con cierto grado de supremacía blanca. Hay dos tipos de evangélicos, ¿ok? Los que están al norte y los negros que estamos al sur. Y eso es lo que la gente no lo entiende, porque la ignorancia. Ignoran todos estos datos que yo doy. Ayer me preguntaban que de dónde saco yo estos datos. Yo digo, señores, como el que les dije lo del teléfono, el señor que dijo, aquí tienen a la biblioteca de Alejandría, la biblioteca de Babilonia, y usted agarra y pone una carita feliz en lugar de empezar a estudiar y aprender y averiguar cosas que usted, preguntas que usted tenga. Y eso está allí todo. Además de que están los libros, por supuesto, en muchas bibliotecas y todo esto. Yo soy todavía usuario de libros. De hecho, mi mayor tesoro son mis libros, propios y heredados de mis padres y de mis abuelos. Y algunos, claro, con el tiempo se vencen y se desechan, como por ejemplo yo heredé los de medicina de mi padre, pero ya muchos de ellos eran desechables y me quedé solamente con los básicos. Es parte de mi biblioteca. Yo regalé a la biblioteca de mi pueblo más de 2.200 libros que lamentablemente algunos no los tienen allí porque como están en alemán, o están en inglés, entonces no lo colocan en la biblioteca. Es una estupidez, porque ahí es donde se ve la ignorancia, ¿ves? Entonces, si alguien llega que sepa hablar alemán o leer alemán o que sepa leer portugués o inglés, entonces no tiene derecho al acceso a esos libros porque están allá tirados pudriéndose en el depósito. Esas son las cosas que suceden, ¿ves? Así hicieron cuando llegó Miranda con la biblioteca y lo persiguieron por eso, por el tener esos libros. Es el sistema fáctico de control, como lo estoy diciendo. Es lo que el mismo estilo de lo que se usó cuando el emperador romano impone allá en Roma la religión católica, ¿no? Este señor Constantino, donde nace la ciudad de Constantinopla. Entonces él impone esa religión porque su madre fue creyente de la religión y entonces él le vio como que era un culto que daba cierto nivel de convencimiento y fanatismo y lo aprovechó y lo institucionalizó y lo llevó, lo hizo expandir. Posteriormente, de esa misma forma, como institucionalizado y obligado, se trajo a América y se ha llevado a otras partes del mundo a través de las colonizaciones.
ha sido la fuerza en este caso. Como este señor Zelensky, que le está proscribiendo, o sea, prohibiendo esas otras religiones, como lo está haciendo el de Siria, que prohíbe las católicas, de hecho los decapita. Si usted es católico, le cortan el cuello y así consigue. ¿Qué les podemos decir? Entonces, esto se hizo entonces, como decía, en la mal llamada América, ya la precolombina, y es que en este contexto donde los factores de poder fáctico, aquellos grupos que eh, sin tener poder político, tienen una gran influencia sobre los políticos, de hecho, son los que manejan los hilos. Eh, Ayer lo decía de las redes sociales y de los medios de comunicación, el que paga el sueldo es el que dicta las normas de los medios de comunicación. Dígame usted de dónde viene el dinero y ya usted sabe para quién trabaja. Lo mismo ocurre con jueces y con otras cosas, con la ONU, la OEA y todos estos organismos que Estados Unidos y los israelíes lo controlan casi por completo. Entonces se dice que hay que hacer cambios en la ONU. Lula es uno que está impulsando esto, pero entonces es para ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU, meter más países, pero los más países que van a meter no son pequeños, son los poderosos como Brasil y México, acá en América Central y del Sur. Brasil y México, los dos países más grandes y más poderosos y con más economía. Ellos van a tener el derecho de decidir sobre los pequeñitos. Eso es colonización de facto. O sea, eso es un sistema de dominación que no terminan de sacarse de la cabeza para implementar lo que es real, eliminar el Consejo de Seguridad y que decida la Asamblea General de la ONU. Los países pequeños les tienen miedo porque tarde o temprano se van a unir para poder combatir a los poderosos. Y ese es el problema. Ahora, esos países pequeños son los que tienen los recursos o tenemos los recursos naturales. Porque los países desarrollados, entre comillas, tecnológicamente o industrialmente, ya acabaron con sus propias reservas. Se comieron toda la naturaleza, le dejaron. Usted ve, yo vi una vez, yo lo tengo en uno de los discos duros viejos, está guardado, una imagen desde un satélite de la Tierra, del continente americano, desde el satélite en 1980 aproximadamente. Y después la misma foto en el 2000, creo que era 2008, 2011. Y usted veía, por ejemplo, Estados Unidos para los 60, 80, creo que era 60, 80, no recuerdo la fecha, pero en la primera imagen se veía Estados Unidos medio verde, ¿ok? En la toma. Y en la segunda imagen era completamente marrón. Habían deforestado todo. Y buena parte de América del Sur también, lamentablemente. Entonces, estas élites de poder, élites económicas, que ejercen una influencia decisiva sobre el poder político, son estas corporaciones, poderes económicos, los poderes mediáticos, los lobbies en Estados Unidos. Caso contrario a lo que sucede en China, que en China no permiten los lobbies, porque tú no puedes controlar el poder. O sea, si controlas con la economía al poder, imagínate tú, ¿quién te tumba? Nadie. Entonces encuentran un terreno fértil, esta gente encuentra un terreno fértil para mantener su dominio. La estructura de estas religiones políticas, digámoslo de alguna manera, les ofrece herramientas perfectas, digámoslo así, para manipular a la gente, a la población, a través sobre todo de lo que es el fanatismo, la ignorancia y la manipulación de la información. Déjenme cómo voy. Vamos a empezar entonces por la parte del fanatismo como un arma de destrucción masiva, por cierto. Echaba el cuento de cómo quemaron a un chamán acá en el Amazonas de Venezuela porque era brujo. Eso es fanatismo. Y se utilizó en ese momento como un arma. Sencillo y llanamente. Los poderes, además de eso, lo hemos visto en Brasil, este grupo evangélico de Bolsonaro que está entrenando niños como milicias, como si fueran milicianos del ejército.
Y eso es muy peligroso cuando te mezcla religión y militar. Muy peligroso. Por eso es que es el miedo a las teocracias. Pero resulta que las monarquías, como las europeas, también son teocracias. Y en Estados Unidos, como hemos visto, con el control de los judíos en el Senado norteamericano y de que los presidentes tienen que irse a presentar a esta iglesia evangélica, y como decía, si mal no recuerdo, era Jalife, que no podía haber un presidente católico, dos presidentes católicos o dos presidentes evangélicos, porque necesitaban tener uno católico y uno evangélico, presidente y vicepresidente, porque eran unas mayorías los católicos y los evangélicos, pero sobre todo los evangélicos, que tenían 54% de la población blanca. Ojo, de los evangélicos blancos. Claro, no son los mismos que usted ve aquí, ya se lo expliqué eso. Es otro tipo de evangélico, es el evangélico anglicano, es muy diferente al de acá, anglosajón, eh, con cierto grado de supremacía blanca, por cierto. Tiene un fanatismo bastante polarizado ideológicamente. Entonces, estos poderes fácticos se aprovechan de la polarización ideológica para fomentar este fanatismo, crear narrativas simplificadas contra nosotros mismos, nosotros contra ellos contra nosotros. Ellos son buenos, ellos son malos. La gente se aferra a esta forma incondicional de pensamiento y así se inhibe el pensamiento crítico. Sobre todo en cuanto a lo que es la evidencia que contradiga toda esta versión o esta visión del mundo que se impone, ¿no?, con estas narrativas, porque la fe es ciega. ¿Ok? Entonces, a través de esta fe, se contradice la visión del mundo. Lo más importante, se desvía la atención de los problemas estructurales que perpetúan en el poder a estos grupos. Si la población está ocupada luchando contra el enemigo ideológico, no cuestionará el sistema de poder subyacente, ¿no? Y así funciona. Entonces, vemos allí la comparativa de las ideologías, los anarquistas extremos, los comunistas extremos, los capitalistas extremos, luchan peleando entre sí contra los musulmanes, los evangélicos, no sé. Tienes religión e ideología haciendo lo mismo. ¿Y qué es lo que hacen los dos sistemas? Mantener en el poder a un sistema que utiliza las dos ramas. Y eso es lo que estoy tratando de demostrar, para que vayamos entendiendo por qué la filosofía política del idoneísmo, que literalmente diluye todo eso, esas luchas, esas pugnas se acaban, porque no hay por qué. Porque se llega a un acuerdo que no es un acuerdo como tal, es una utilización de la lógica en función del beneficio colectivo. Me decía una vez un amigo que las personas a las que, si usted quiere ganar algo con una persona, ofrézcale algo que le dé ganancia. Si usted quiere, por ejemplo, arreglar las calles de su comunidad, verá que la gente no va a arreglarlas porque sí. O sea, ay, nos vamos a cortar el monte. Entonces usted le dice, no, bueno, vamos a cortar el monte, que nos van a dar un crédito de $500 para hacer no sé qué, y te van toditos. Así. Porque a la gente hay que darle lo que quiere para que entonces haga lo que uno quiere. Eso lo aprendí en la parte de lo que es economía. Y en política también se utiliza mucho. En religión igual, se ofrece aquella utopía del paraíso o el castigo, ¿no? Y se convence a las personas. Entonces, además de esto, se utiliza en función de la ignorancia, la desinformación. Ojo, no es ignorante, no me refiero a ignorante como lo utilizan en el término peyorativo, sino, o sea, un insulto, sino en el sentido de que las personas ignoran o no tienen conocimiento de ciertas cosas. Y como les digo, acá está la biblioteca. Lo que usted no sepa, busque, póngase a estudiar, a analizar, a interpretar, critique todo, dude de todo, hasta incluso de sí mismo. Porque ahí en esa parte yo no estoy de acuerdo con Descartes, que decía que él no dudaba de todo menos de sí mismo,
Y yo creo que uno debe partir por el principio, ¿no? Y como dicen, la ley viene de casa y hay que empezar a dudar de uno mismo. ¿Y qué es lo primero que uno duda de uno mismo? En las creencias que uno tiene. Si yo creo esto, ¿será porque es real o es porque me lo sembraron? Yo he comprobado si eso es verdadero o no lo he comprobado. O es que yo lo hago porque todos los demás lo hacen. Recuerden que lo que hacen los demás no necesariamente es bueno. Recuerden que lo que hacen los demás no necesariamente es legal. Y recuerden que en muchos casos la ley no es justa, no es justicia. Y yo decía, yo tengo una frase mía que dice que acá, en nuestro continente, se aplica la ley, pero no se imparte justicia. ¿Ok? Se hacen las leyes y se aplican de manera injusta porque nunca el juez ve el contexto, sino que se van simplemente a lo literal de la ley y resulta que no todos los casos son iguales. Y entonces terminan siendo los pobres siempre los que terminan en el pote, en el bote, como dicen los mexicanos. Entonces se utiliza esto de la ignorancia y la desinformación a través, sobre todo, de las medios y las redes sociales, ¿no? Para crear una población desinformada, mal informada, manipulable y dócil. Los poderes de comunicación y las plataformas digitales se utilizan para difundir desinformación. Fíjate que ahorita tenemos un riesgo bastante fuerte, un problema bastante grave con el problema de la información, que es la inteligencia artificial, que está haciendo videos extremadamente parecidos a la realidad. Ahorita vi uno, eh, no se veía la diferencia entre lo real y lo falso, y lo ficticio, lo creado. Era en cuanto a política de Estados Unidos, creo que era Putin y Donald Trump. Eh, entonces esto se hace para silenciar la información de verdad relevante, la verdad. Como decía el filósofo, en una guerra lo primero que se muere es la verdad, el primer muerto es la verdad. ¿Okay? Esto se manifiesta en la promoción de las noticias falsas, lo que llamamos fake news, la creación de teorías de conspiración que desvían la atención y el sesgo mediático que presenta una sola cara de la moneda o que hace lo que vemos en este caso, que por decirle alguna red de noticias de Europa, saca una noticia que va contra algún país que tiene problemas con los intereses económicos de la Unión Europea o de Estados Unidos, e instantáneamente las demás redes sociales lo replican porque son todas hermanas y pagadas por la misma gente, que era lo que yo les explicaba de estas 6 familias judías, los Rothschild y otras familias, que son dueñas de los medios de comunicación porque estos pertenecen a redes. Yo lo explicaba con el caso de la Polar, que lo compraron el 51% lo compraron unos alemanes, que a su vez es una empresa que pertenece a los Rothschild, a una cadena más grande. Y así funciona. Y cuando usted se da cuenta, los Rothschild solamente, que uno dice los Rothschild, pero eso es una sola persona, es la cabeza, ya que los familiares son simplemente familiares. Pero la cabeza, el que preside ese grupo familiar es el patriarca, la persona mayor, el abuelo, el bisabuelo, no sé, el que esté vivo. Y los de abajo son como si fueran los gerentes, ¿ya? Y a medida que se van muriendo las cabezas, va asumiendo otras, ¿ya? Entonces, la idea es mantener a la gente en un estado de ignorancia selectiva, para garantizar que las decisiones que se toman, ya sean de voto o de consumo, sirvan a los intereses de esta misma élite, como le estaba diciendo. La manipulación de la historia viene dentro de todo este proceso. Una de las herramientas que yo he estado dándole en estos programas míos ha sido la cuestión de la manipulación de la historia, que permite a los poderes fácticos legitimar su posición en el presente a través de cuentos e historias chimbos, como dicen. Al reescribir o reinterpretar los hechos históricos se pueden glorificar eventos o figuras que apoyan su narrativa ideológica
y se silencian o distorsionan aquellos que podrían ensalzar la figura, ¿cómo diría yo? La figura del que tiene la autoridad, pues, el que tiene la narrativa ideológica y que termina siempre siendo el empresario valiente. ¿Ok? Por ejemplo, podemos decir esto, por ejemplo, como en el caso de este hombre construyó un imperio y mientras se ignora la explotación laboral que ejerció para hacer ese imperio o la explotación de las riquezas naturales y el pago, por supuesto, en sobornos a los que dan los permisos ambientales, entre otras cosas. Y entonces así se controla el relato histórico en función de crear ese empresario valiente, emprendedor, que logró hacer un imperio, pero decía yo en estos días el caso de la muchacha que yo conocí que trabaja desde las 7:30 de la mañana, abren el mercado a las 7:30 de la mañana y cierran el mercado a las 8:30 de la noche y le dan media hora de almuerzo. Eso es esclavitud moderna, por un salario básico que ni siquiera llega a los $200, $150, si mal no recuerdo, fue lo que me dijo ella. Entonces, vean cómo es la explotación en estos países. Y ahí es donde yo le explicaba a otro amigo sobre lo de la inversión. Que cuando viene inversión extranjera, la gente se pone muy feliz, muy alegre, pero yo no haría eso, porque entonces el dinero termina yéndose hacia el exterior y esa inversión extranjera viene para acá justamente porque para convertirnos en maquiladoras. Claro que ciertos países como la India y China lo supieron utilizar, pero en nuestro país no sé, no le veo esa intención y tengo mis dudas allí. Y vamos a terminar siendo explotados como lo hemos estado haciendo desde hace 500 años. Entonces habría que darle la vuelta a eso porque ese capital va a servir solo para dos cosas. Primero, la explotación de las personas con este tipo de trabajo de 7 de la mañana a 10 de la noche, no tienen días libres, sino un día cada 15 días y no tienen vacaciones, contratos cortos de manera de no pagarles prestaciones, utilidades, servicios médicos, seguro social, ni nada de esto. Y eso es la esclavitud moderna. Y eso pasa en Venezuela, imagínense ustedes. Y, lamentablemente hay mucho corrupto todavía dentro de las instituciones públicas que tapan esto. ¿Okay? Igual lo hacen con la evasión de impuestos. Y este mismo empresario hace eso. Y eso es una denuncia que hago pública porque no es el único, es algo como que es generalizado. ¿Okay? Lo he visto en todos. De las máquinas de facturación tienen una sola, de las máquinas de los puntos tienen uno solo, entonces trabajan a otra cuestión escondida, tienen lo que llaman la gaveta los chinos abajo, y así trabajan las máquinas de el señal la mitad del tiempo, entonces las apagan para que solo registren lo que a ellos les conviene, lo que les interesa y así. Y este empresario exitoso se le oculta esa verdad simplemente para manipular la, manipular la realidad de las cosas, ¿no? Luego de esto, podemos hablar en última instancia, tanto las religiones como las ideologías políticas satisfacen una necesidad humana fundamental. Y esta necesidad es la de encontrar un sentido a la existencia y un propósito colectivo. Sin embargo, se convierte en un sofisticado mecanismo de control de la sociedad, del pueblo y del individuo. ¿Okay? El fanatismo proporciona a su vez una fe ciega, la desinformación proporciona la verdad necesaria, entre comillas, para justificar y la manipulación histórica asegura que el sistema se perciba como el único camino posible. ¿Okay? Recuerden lo que se dice del capitalismo, que es el camino posible, o lo que dicen los comunistas, que es el fin último, la meta superior y todo esto. Nadie sabe realmente hacia dónde vamos, aunque todos creen que van a llegar hasta allá. La fe en sí es un sistema humano que ha sustituido a la razón como tal siempre.
yéndose siempre hacia la fe en lo divino, y con ello los nuevos sacerdotes del poder secular que han perfeccionado el arte para mantener su dominio vienen siendo los que tienen el poder económico. Eso decía acuérdense de los evangélicos, que cualquiera que tenga buena oratoria agarra y monte un templo evangélico y tiene 20 feligreses y le quita su diezmo, su 10%, y de repente él anda en un Mercedes-Benz mientras los feligreses andan pasando hambre, trabajo y necesidad. Así se manipula la gente. Y lo decía de estos evangélicos prosionistas sobre todo. Entonces, en este punto, les recuerdo su like, por favor. Apóyennos en este canal, pueden colaborarnos a través como está en la descripción, por PayPal, por pago móvil, pueden registrarse en las membresías, que viene siendo como algo mensual, donde se paga una cuota fija mensual pequeña, que tiene muchos beneficios, ¿ok? Ayer lo decía, vamos a tener incluso una librería, una biblioteca, vamos a tener conferencias privadas únicamente para miembros, programas privados exclusivamente para miembros, hay chat privado para que usted pueda comunicarse conmigo directamente y todas estas cuestiones, ¿no? También están los super thanks o super gracias y todo este sistema de entramado que nos deja YouTube para que los muchachos puedan seguir haciendo el trabajo. En mi caso ya, bueno, yo tengo cierto grado de estabilidad y estoy haciendo esto para ayudarlos y porque quiero promover la conciencia crítica. Yo tenía mi canal, lo cerré por un tiempo porque me dediqué a otras actividades, pero ya estoy prácticamente en retiro y vamos a ver qué hacemos. Entonces, como lo decía, el fanatismo proporciona entonces esta fe ciega y existe tanto en la parte ideológica como en la parte religiosa. ¿Ya? Vamos ahora a darles un introductorio de lo que va a ser el programa 31. Eso lo decía con la otra analogía en el programa de ayer. ¿Okay? En el tercio del programa de ayer. ¿Okay? Sobre la analogía entre la oposición apátrida y extremista de Venezuela como parte del entramado de revoluciones de colores y otros tipos de desestabilización de los países, ¿no? Y yo les explicaba que tenemos ahorita con lo de la guerra cognitiva, los medios de comunicación, desde el año 2000, 2001. En este canal les colgamos para que ustedes vean que no es falso lo que nosotros decimos, porque nosotros cuando decimos las cosas las decimos porque tenemos los pelos del burro en la mano, como dicen. ¿Ok? La evidencia está allí, está palpable, está clara, y les colgamos un video de la publicidad del año 2001-2002. Y verán que lo que decían en esa época, con un Chávez recién electo, comenzando a tener la popularidad que, bueno, llegó a su tope máximo en el 2005-2006, cuando comenzó el ataque de las sanciones con los tanques y que ha pedido en 2004, en 2004 se hizo el pedido, en 2005 se tuvieron las sanciones, en 2006 comenzaron a hacer efecto, en 2007 fue la primera devaluación de la moneda, los primeros 3 ceros que quitaron, y así consecutivamente hubo la reforma constitucional que se perdió justamente por ese mismo ataque, hasta que llegó el momento de que Chávez enferma, muere, fallece lamentablemente, es reelecto Maduro con poco más de 100.000 votos de diferencia entre él y Capriles, y instantáneamente en lo que agarra el poder al mes siguiente, vino la caída del petróleo, otro viernes negro similar o peor que el que hubo en el año 83 cuando Luis Herrera Camping, y de allí comenzó el ataque mediático. Pero realmente el ataque mediático comenzó en el año mismo 97, cuando la campaña electoral, e incluso comenzó en el febrero de 1992, cuando el intento de golpe de Estado, ¿ok? De Chávez. Chávez fue el que aplicó pidió los minutos en la televisora y esto fue lo que lo catapultó hasta la presidencia de la República con el por ahora. Él utilizó los medios y las redes sociales. Posteriormente lo utilizó la derecha, pero con aquello de muerte a los golpistas. Creo que la comparación es como que un poco distinta cuando uno llama al futuro y el otro llama a la muerte. Y entonces ganó el llamado al futuro y después ha venido todo este ataque. Pues. Entonces, nosotros tenemos muchas
anécdotas de la historia, como aquellos viajes que hizo Chávez para recuperar la OPEP, y fue el que elevó el barril de petróleo a 120. Fíjense que después de la muerte de Chávez, el petróleo lo primero que hizo fue caerse a menos 47. Era como que los petroleros querían recuperar parte del dinero que habían estado perdiendo. Y eso fue exactamente después de muerto Chávez. No creo en casualidades. ¿Ok? Le tenían miedo a la gran capacidad de Chávez para voltearles la tortilla a estos empresarios petroleros y otro tipo, y políticos, y todos estos lobbies que controlan lo que estamos hablando. Pues. Y igualmente tenía un poder bastante fuerte para controlar a la parte religiosa, y de allí vino lo de la maldición al Estado de Israel. El maldito el Estado de Israel de Chávez, que de eso también tengo un escrito, y creo que tengo un video en el, no sé si en este canal los muchachos lo colocaron, pero está en mi canal viejo de Enrique Sturgeon 2020. Entonces, bueno, de esto vamos a estar hablando en cuanto a la comparativa con o la analogía entre Venezuela y la utilización de esta guerra cognitiva, de los medios, las redes sociales, lo que hablo de las hemerotecas históricas, para cambiar la historia, diciendo que desde el 2001 Chávez era el dictador, y para mucha gente en Europa que es ignorante, o en Estados Unidos que es ignorante, Chávez era un dictador. Porque nunca se fueron a averiguar si era verdad o era mentira, y ahí es donde está el problema. La mayoría de las personas normalmente no se da la tarea de averiguar si es verdad o es mentira, simplemente porque aquel lo dice, yo también lo digo. Lo que hacen es repetir. Por eso decía el pensador que usted no está hablando, usted está siendo hablado. O sea, alguien te sembró en la cuestión que tú estás repitiendo. La gente repite. Entonces, bueno, mañana vamos a ver si nos concentramos en este punto. Es el tema de la oposición extremista y apátrida de Venezuela, que estamos ahorita, porque toco este punto en este momento porque estamos con lo de los barquitos imperiales que están ahí supuestamente en el Mar Caribe, y voy a demostrarles que es falso que ellos vienen a tomar el país. Primero porque tienen un presidente que está buscando el premio Nobel de la Paz y no se va a lanzar una guerra, una invasión. Paz, hermano. Él quiere el Nobel de la Paz. Si se lanza una invasión contra Venezuela, pierde el Nobel de la Paz, ¿o no? No va a haber invasión. Y los opositores extremistas andan locos, teniendo orgasmos mentales, qué sé yo, buscando ovulaciones, como le dicen otra gente, están ovulando, creyendo que va a venir Estados Unidos a invadir a Venezuela. Los norteamericanos no van a poner un pie en este país, porque ellos saben que entrar es una cosa y salir es otra. No van a poder salir. Y si van a salir, van a terminar saliendo peor que en Afganistán. Y no van a destruir al país. Van a terminar destruidos ellos. E incluso tienen el alto riesgo de que pase como yo siempre he dicho. Recuerden, Venezuela, el ejército venezolano, que actualmente se acaban de activar 4,5 millones de milicianos, no son cualquier perla, ¿ok? Eso es un ejército bastante amplio, y es solo la milicia, además de eso, los componentes regulares, que tienen 238,000 soldados más, y a eso le suma la reserva, ¿ok? A lo que le suma adicionalmente a los otros personas que van a estar a favor de defender la patria, como hizo, lo dije una vez en esto de los barquitos imperiales, lo hizo José Gregorio Hernández, el santo José Gregorio Hernández, que se fue a alistar para defender su patria. La planta insolente. Están cometiendo el mismo error. Y entonces yo les recuerdo que esto puede generar o puede devenir en una nueva salida del ejército venezolano, esta vez no hacia el sur, no hacia el Perú, sino que nos vayamos hacia el norte. Es peligroso, no se jueguen eso, que en el norte hay demasiado inmigrante. Recuerden que la fuerza del ejército bolivariano de la época de la independencia no fue solo el ejército bolivariano. O sea, a medida que él iba llegando a un sitio, iba sumando más soldados. Por ejemplo, pasamos por todos los países, desde Colombia hasta Centroamérica, hasta llegar a Estados Unidos. ¿Cuántos países hay de por medio? Y imagínense que en cada país de esos se sumen 50,000, 100,000 soldados. Cuando lleguemos allá, ¿cuántos soldados van a haber? Eso yendo a pie. Ojo, que la tecnología nos da para mucho más.
Podemos ir en lanchas, en barcos, en botes, en aviones, en cualquier otra cosa. ¿Ok? Y además de eso, que al cerrarles el petróleo, si lo cerramos nosotros y se lo cierran otros países que van a estar con nosotros, se les va a hacer difícil. Y además de eso, súmenle que China está sacando 680.000 barriles diarios de petróleo de Venezuela. Creo que se llegó a 700. Y si Estados Unidos toma control del territorio venezolano o del gobierno venezolano, eso implicaría que China perdería ese petróleo, teniendo actualmente un déficit de 4,5 millones de barriles diarios de petróleo de energía, pues, y necesitando más petróleo. Y va a perder, de paso, la reserva más grande del mundo, la neutralidad de la reserva, porque nosotros le vendemos a China, le vendemos a Estados Unidos, no hay ningún problema, pero que paguen lo que vale. ¿Ok? Y entonces quedaría Estados Unidos con el control de eso. ¿Ustedes creen que China lo va a dejar? No, ya China salió ayer en apoyo a Venezuela. Porque no son bolsas, no son tontos. El petróleo se está acabando en el mundo y la única reserva que va a quedar es la venezolana. El único sitio en el mundo que va a tener petróleo va a ser Venezuela. Imagínense el tamaño de potencia, por eso que Chávez hablaba de la Venezuela potencia, porque él sabía lo que venía. Él hizo su cálculo matemático. Usted calcula la cantidad de petróleo que hay por la cantidad de consumo del mundo y usted lo divide por días y usted sabe cuánto le queda a cada quien. Así de sencillo. Entonces, mañana vamos a estar hablando de esto y sobre todo de la dirigente de este proceso, que es la señora María Corina Machado. Voy a dedicar un programa exclusivamente a la oposición venezolana y a María Corina Machado. Me han dicho que no lo haga porque tienen justamente lo que estaba hablando arriba, el fanatismo. Y es ese fanatismo sembrado. Pero como el que no la debe no la teme, yo voy a decir las cosas con la evidencia. El que no la quiera creer puede verificarlo por los medios, las redes sociales y por este mismo canal, que hay videos como el que les estoy diciendo de las cuñas de 2001-2002, donde se muestra que el discurso era el mismo de 2014, de 2020, de 2017, de 2019, de hoy y de hoy en día. El mismo discursito, el mismo cuento. Chávez vete ya, Maduro vete ya. Entonces, me da risa. Ayer le dije a un señor, a un fulano, que en uno de estos grupos del Facebook, yo hice un comentario de algo, no recuerdo qué fue, y este señor me hizo un comentario religioso. Me dijo algo así como de que Dios quiere que este gobierno se caiga y Dios va a querer que se muera Maduro y este tipo de cosas, ¿no? Yo le digo, señor, discúlpeme, eso tienen 25 años diciéndolo y ustedes todavía no se han dado cuenta que esta gente sigue estando en el poder porque Dios quiere que estén en el poder y no por cumplir caprichos a necio como usted. El hombre no volvió a contestar. ¿Qué es fanatismo? Fanatismo, tú no le puedes pedir a Dios lo que tú quieres. Dios decide qué hacer lo que le vaya a hacer. Ojo, yo no creo en religiones, pero en Dios sí. Dios es una cosa y las religiones son otra. Yo creo en el Dios Abyayala, de eso vamos a hablar también en algún momento. Cuando yo demuestre lo que estaba diciendo ayer del Dios de Spinoza, que fue un plagio al Dios Abyayala. No es nada. Fue un plagio adaptado, europeizado. Y así hicieron como con mucho, pues la imprenta de Gutenberg. La imprenta no fue inventada por Gutenberg, la imprenta la inventaron los chinos 500 años antes. Un montón de cosas que se echan cuentos, pues. ¿Ok? Y como les decía, que hablan de los brujos indígenas, los chamanes, y resulta que todas las pastillas que usted se toma, todas las medicinas que usted se toma son aprendidas de esa cultura y de esa ciencia médica de la salud de los indígenas. ¿Ok? Tenemos acá varios programas sobre eso. Hay uno en particular donde habla de que si usted creía realmente que Europa trajo la civilización aquí. Europa tenía un atraso de 500 años con la civilización Abyayala, solo que ellos tenían armas que se las robaron a los chinos porque la pólvora y los cañones las inventaron los chinos. Como siempre, o sea, lo mismo que la imprenta, lo mismo que todo, robado. Y bueno, Oscar Wilde decía una frase muy buena que era que Inglaterra tenía 3 cosas buenas: el whisky, las obras de arte y él. Entonces él decía, pero el whisky es escocés, no es inglés.
las obras de arte son robadas a Egipto, al resto del mundo, y él era de otra parte también, entonces Inglaterra no tiene nada, sencillamente. Y bueno, y así es en todos los casos. Entonces, bueno, vamos a estar hablando mañana, nos estamos haciendo muy largo este programa, en base a lo que yo quería hacer. Quería hacerlo de 40 minutos porque ya llevamos 3 programas haciendo esta parte. E incluso serían 4 si sumamos la parte que estamos hablando sobre María Corina Machado. Es bastante largo. Pero bueno, entonces vamos a estar hablando mañana, si Dios quiere, y vamos a hablar exclusivamente de la oposición venezolana. Les voy a hacer un compendio, voy a ver si lo armo hoy para que no se me quede nada en alto, fuera de la cuestión. Me voy a venir desde el año 97 hacia acá, todo lo que la oposición ha hecho, y voy a resaltar en el momento en que aparece esta señora María Corina Machado, para que ustedes vean que lo que yo digo, que es que ella es la que ha movido el hilo de la oposición apátrida y extremista desde el principio. No es que ella está recién llegada, no es que le tocó el turno a ella de ser la líder porque antes había sido Capriles, Leopoldo. No, ella siempre estuvo atrás y siempre fue la que dominó a todos. Ella es la maquiavélica, como le digo yo. Entonces, eso lo vamos a explicar bien mañana, ¿ok? Bueno, estamos hablando. Muchas gracias por su atención. Recuerden su like, suscribirse, pueden ser miembros, apoyarnos a este canal bien sea con su like o a manera física, y que pueden colaborar con nosotros. Hasta entonces.